Bueno, en total hay 10 autores en filosofía del derecho, los cuales estudian, que son Robert Alexis, Ronald Miles Durkheim, Jürgen Habermas, Manuel Atienza, Herbert Lionel Adolphus Hart, Norberto Bobbio, Klein Perelman, Gregorio Robles Morchón, John Rawls y Hans Gadamer. Bueno, empezamos con Robert Alexis. Es un naturalista, defiende los valores y principios y concibe el derecho como la relación entre el derecho y la moral. Ronald Durkheim toma la libertad como principio. Tiene en cuenta tres principios: la igualdad, la equidad y la justicia. No se puede hablar de ponderación sin principio. El caso Rich versus Palmer, 1889, sobre la discrecionalidad del juez para Durkheim y Hart, y el test de pedigrí, el juez Hércules, eh, son uno de los temas principales en las investigaciones de Ronald Durkheim. Bueno, vamos a hablar de Hart. Eh, es positivista, ¿sí? Y es positivista. Bueno, habla del positivismo jurídico incluyente ideológico. El derecho es un sistema que se integra o se distingue de dos rasgos, que son derecho y moral, que son reglas de reconocimiento, crear, cambiar, adjudicar. Las reglas primarias son las que ordenan, prohíben, permiten. Ejemplo, Código Penal. Las reglas secundarias son las que otorgan facultades a personas o instituciones para crear o modificar. Por ejemplo, un alcalde que hace una multa o contravención para la gente que tira basura a la calle. O sea, para extinguir o modificar una norma rigen los procedimientos como por ejemplo el derecho de petición. Las reglas de adjudicación son las facultades que la misma regla le da a los jueces para determinar si se infringió o no una norma al juez. Forma adjudicada, ejemplo, jueces de restitución de tierras. Bueno, vamos a hablar de Habermas. Es un filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas. De orientación marxista, perteneció a la llamada Escuela de Frankfurt, uno de los exponentes de la teoría crítica y corriente filosófica. Teoría crítica de la sociedad basada en la acción comunicativa con tendencia al naturalismo. El derecho es la positivización de la moral. La moral está en el deber ser, pero se plasma en una norma. Ejemplo, derecho a la vida. Habla de los dos mundos. Eh, el primero que es el mundo de la vida y el segundo que es el mundo del sistema. Que más adelante todos estos temas los vamos a ampliar y evacuar. Bueno, Chaim Perelman es retórico, lógico y filósofo del derecho belga de origen judío-polaco. Él creó la nueva retórica, Chaim Perelman, una de las teorías sobre auditorio. A, auditorio universal; B, auditorio particular; y C, auditorio con uno mismo. Habla también de los juicios casi lógicos, de la ironía, de la contradicción y la compatibilidad. Bueno, vamos a hablar de otro filósofo muy importante que es Manuel Atienza. Manuel Atienza. Es español, su corriente filosófica sobre los pleitos jurídicos, dioses griegos, justificar, curso de argumentación jurídica. Manuel Atienza es de tendencia naturalista. Él dice que el derecho, bueno, dice que el derecho es una técnica para solucionar problemas. Habla de los enfoques del derecho como una estructura; dos, funcional; tres, valorativo; y cuarto, argumentación. Bueno, ahorita vamos a pasar a Norberto Bobbio.
Bueno, habla del positivismo ideológico. Es positivista. El respeto a la norma positiva es fundamental. Es ideológico, es decir, las personas están en la obligación moral de cumplir con la norma. El biusnaturalismo de la norma dice que el derecho es la expresión de la moral. El liberal socialista. Criterio de la norma para su expedición. Diferentes planos de la norma. Criterios de la interpretación de la norma jurídica. Gregorio Robles. Vamos a hablar. Contemporáneo, español, jurista. Su filosofía oriental, pluralismo o teoría comunicacional compara el derecho con el lenguaje. El ordenamiento jurídico está compuesto por muchos sistemas, que es la organización de los textos en bruto dentro del sistema, que es el ámbito jurídico, que es el lenguaje. El derecho se particulariza en el ordenamiento jurídico. Bueno, vamos a hablar de John Rawls. Bueno, es filósofo estadounidense, su filosofía es contractualista, político contemporáneo, parte del consenso de la teoría política, propone dos principios sobre los cuales hace noción de justicia, a partir de la posición original en el espíritu contractualista y los elementos como A. B, lo de la ignorancia. B, que es la posición original. C, que es el consenso entrecruzado. D, teoría de la justicia. E, el equilibrio reflexivo. Bueno, vamos a hablar de Hans Georg Gadamer. Fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermenéutica. Funda la escuela hermenéutica, afirma que siempre que nos acercamos a un texto lo hacemos a partir de un proyecto con alguna idea previa de lo que allí se dice. El círculo hermenéutico de Gadamer. Bueno, el círculo hermenéutico de Gadamer sirve para interpretar textos, sino que es algo que se utiliza en nuestro día a día porque lo vamos a llevar en nuestros valores. El círculo hermenéutico de Gadamer representa especialmente 6 pasos eh, que les voy a narrar, que es la precomprensión, el primero. Segundo, que es reconocer prejuicios. C. Tercero, que es fusión de horizontes y contextos. Cuarto, que es oír el texto. Quinto, aplicar el sentido. Y 6, interrogarse. Ese es el círculo hermenéutico de Gadamer.